Bueno, primero que todo, saludarles y agradecer al equipo de Prima por habernos invitado a presentar esta nueva publicación y sobre todo invitarnos a compartir con Felipe y con Guillermo, cuyo trabajo nos parece muy interesante y digno de telonear también por medio de esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Eh, bueno, la presentación lleva por nombre Verdadera Magnitud y resume en cierta medida el texto que presentamos en este número de la revista como una segunda parte pretendemos como abrir la misma conversación que propone este texto a un aspecto que quizás materializa la axonométrica en la construcción, que lo definimos como el escorzo. Las y los arquitectos elaboramos representaciones de construcciones y no las construcciones mismas, haciendo que parte de nuestro trabajo solo se evidencie en ese intersticio en el que transmitimos una cosa, desde el plano de las ideas al plano de la realidad. Es así como parece evidente que la arquitectura, tal como se ha entendido a lo largo de la historia, ha encontrado en el dibujo una herramienta tan esencial como la misma construcción para determinar cuándo una obra ya existe, sin aún poner ningún objeto concreto en un determinado lugar, dando pie a reconocer en igualdad de condiciones a ese mayor número de obras dibujadas que construidas como parte del conocimiento disciplinar. En términos generales, no se concibe la existencia de una obra arquitectónica independiente de su escala, sin una representación consensuada que permita comunicar a otros el objetivo de la propia obra o los pasos a seguir para su materialización. Para ello, desde el Renacimiento, la geometría descriptiva ha permitido llevar objetos tridimensionales al papel, sintetizando las partes que componen un volumen en tres vistas indisolubles para entender la totalidad de un objeto: la planta, el corte y la elevación. Mientras que, por otro lado, y a modo de síntesis, una cuarta vista, la axonométrica, logra contener simultáneamente en un mismo dibujo las vistas anteriormente mencionadas, incluyendo las tres dimensiones asociadas a la percepción visual, sin perder su carácter abstracto de un dibujo sintético. Todas estas representaciones tienen en común ser dibujadas en verdadera magnitud. Esto quiere decir que cada trazo en el papel representa, a una escala predeterminada, una intención a construir o un hecho concreto de la realidad, con la finalidad de homologar en un sistema cifrado una herramienta de comunicación capaz de ser común y transferible a la compleja realidad que conllevaría su concreción. Pero más allá del sentido cuantitativo de un dibujo, la verdadera magnitud de la representación arquitectónica radica en su capacidad de comunicar. Para ello, si la planta y el corte son las herramientas esenciales para trazar y construir, y la elevación representa el resultado esperado de las anteriores, la axonométrica sería, en un sentido conciliador, ni los planos con los que se puede construir, ni las vistas que permiten tener una impresión de todas las caras a materializar, sino que resumiría la epítome de un objetivo, en un dibujo prístino, abstracto y atemporal, que deliberadamente se aleja de las innegables complejidades que presupone la realidad, para con ello propiciar operaciones analíticas por medio de la economía gráfica que provee su exactitud métrica. Con ello, las líneas infinitamente paralelas que obliga a este sistema de representación forzarían una lectura abstracta de un cuerpo arquitectónico y su espacio, haciendo de la representación un medio de exploración de sistemas compositivos nuevos, que contribuirían, hasta el día de hoy, al avance de la disciplina en formas arquitectónicas que difícilmente una perspectiva podría revelar. De este modo, la renovada predilección del dibujo axonométrico no sería más que una muestra de un genuino interés por ser parte de este arte total, haciendo de la verdadera magnitud de esta vista su capacidad de concentrarse en el objeto de forma anacrónica. En ella desaparecen el horizonte y el cielo, y con ello el paso del tiempo, en una clara contraposición a lo que podría suponer una representación cercana a la fotografía, dando origen a una imagen que en apariencia media entre lo científico y lo artístico,
desencadenando un sistema de expresión que va más allá de su mera necesidad técnica, para, con esto, posicionar a las axonométricas en un mismo constructo temporal desde el Renacimiento hasta hoy, propiciando así la permanencia en el tiempo de ciertos dibujos por sobre otras representaciones, que se diluirán en esta época en que las imágenes abundan. Por otro lado, desde nuestra posición, podemos entender a la axonométrica como una herramienta útil para comprender de forma simultánea la forma y cómo ésta se construye, y así, con la excusa de hablar de esta vista, concentrarnos en discutir sobre la verdadera magnitud de lo que hacemos. Para ello, más allá del devenir de la representación, es la comprensión del escorzo que tendrá la forma arquitectónica a construir lo que el tiempo de hacer este dibujo podría propiciar. Así, en la realidad de lo construido, es posible afirmar que, desde el escorzo, ya sea una posición frontal u oblicua, es donde las partes y el todo aparecen con precisión, haciendo que, desde su origen, podamos aspirar a que nuestro trabajo sea parte de un conjunto mayor de construcciones humildes y precisas, en las cuales se equilibran las partes que la componen en función de lograr un objetivo. A pesar de la aparente intuición, la falta de recursos, la manufactura artesanal y manual ponen de manifiesto la ingenua precisión que es la identificación de las fuerzas, tales como la naturaleza y la gravedad, que trabajan en el lugar y que finalmente son los filtros inevitables contra la arbitrariedad y la intelectualización. Desde el escorzo es posible apreciar la síntesis que provee un edificio desde su propia estructura formal, aislado de las innegables complejidades que su emplazamiento posee, para desde allí, en silencio e inmóvil, proveer la respuesta a la pregunta que el paisaje, como un espacio libre, genera, haciendo de la arquitectura la señal o la referencia. Por medio de un objeto discursivo que espera ser capaz de denotar un lugar, activando un paisaje donde antes no lo había, para así contribuir directamente al beneficio de los habitantes que sin saberlo ya convivían con él. Es por esto que la búsqueda constante de cómo construir la forma resulta en objetos de escala difusa, los cuales median entre lo monumental y lo frágil. Mientras la genuina ambición de reconocer la escala del paisaje, la ciudad y el sentido inmanente de la arquitectura. Finalmente, es este el escenario que termina siendo la materia de trabajo para nuestras obras, las construidas y las proyectadas, y que han llevado a una búsqueda constante sobre nuevos escenarios para operar, donde el paisaje, la arquitectura y el discurso apunten al bien común, confluyendo diversos actores en el proceso y la materialización de construcciones que aspiran a ser contenedores excepcionales para albergar momentos de la vida. Para de este modo reflexionar sobre la capacidad que tiene un objeto arquitectónico en un lugar específico de desencadenar algo mayor de lo que el objeto en sí mismo pretende, en una práctica metomímica, donde el objeto denota el lugar, y a su vez, una serie de objetos son capaces de denotar a cada lugar como parte de un conjunto, para así, por medio de una serie de referencias, hacer del paisaje de algunos un lugar de todos. Verdadera magnitud se presentó por medio de axonométricas y fotografías de nuestra obra, de nuestra oficina, que permitieron generar material suficiente para dar cabida a este sustento un tanto teórico respecto a lo que en realidad desarrollamos en la práctica profesional. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer enormemente al equipo de Prima por esta oportunidad
que nos han brindado tanto a Ricardo con Carolina y a Guillermo de poder publicar nuestros proyectos. Y agradezco principalmente porque una instancia como esta nos permite darnos una detención y poder observar entonces la forma y la manera en la cual hemos estado operando todo este tiempo, la forma de aproximarnos al proyecto de arquitectura, cómo se han resuelto cada uno de los proyectos y el desarrollo de las obras en sí mismo. Y también porque de alguna manera plantea un desafío en términos de cruzar dos conceptos o ámbitos que me parecen súper pertinentes y atingentes también al trabajo que realizo. Que por una parte tiene que ver con la idea de los componentes y hablar del componente dentro del proyecto y del desarrollo de la arquitectura. Y por otra parte, el trabajo con la axonométrica y este tipo de representación. De alguna manera poder entender ese cruce y ese posible calce o desajuste que pueda existir entre ambos, me parece súper interesante de poder examinarlo desde el trabajo que estoy realizando. El título de esta pequeña presentación es Sin más ni menos, y que de alguna manera lo que intenta es poder establecer un marco o una manera de operar frente a las condiciones en las cuales me toca operar y que tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura con cierta justeza, como entender y poder operar como desde las restricciones propias de un lugar y de un contexto y cómo transformarlas entonces en variables de proyecto. Y en ese sentido es que me parece pertinente para una presentación como esta, un dato que de alguna manera es un dato que puede ser biográfico, pero que de alguna manera define y determina aquella forma de operar. Mi oficina está instalada y desarrollo principalmente mi trabajo profesional en la ciudad de Linares, en la región del Maule, donde viví toda mi vida y por lo tanto existe una cierta influencia de ese ámbito construido y del territorio de este lugar, que ha influido en esa manera de aproximarme a la arquitectura y ha determinado y definido de alguna manera una cierta actitud frente al proyecto. Y esa actitud también nace de la observación de este ambiente construido alrededor de esta ciudad y que se ha transformado también en una parte de mi desarrollo proyectual. Me refiero a todo ese ámbito construido desde las construcciones más elementales y de la zona más rural de este territorio, que tiene que ver con la vivienda de inquilinos y la vivienda rural, que tal como lo propone el tema, son componentes de un territorio y de un paisaje cultural que es digno de poder observar, entender y por sobre todo investigar dentro de la fragilidad de la condición en la cual se encuentra hoy día. Y que de alguna manera el dibujo axonométrico me ha permitido poder abstraerlo y entender entonces ciertas dinámicas particulares y muy precisas de la forma en cómo operan este tipo de edificaciones, tanto alrededor de la ciudad como a lo largo y ancho del Valle Central. Y estos mismos tipos de dibujos que por una parte son una representación, vale decir que vuelven a mostrar de alguna manera un cierto fenómeno, una singularidad de estas construcciones, se agrupan como una serie de componentes en un cuerpo mayor que tiene que ver con la construcción de esta publicación. Entonces entiendo siempre que cada proyecto puede leerse y disectarse de alguna manera a través de esta serie de componentes que en su totalidad logran conformar un total general. Y esa misma aproximación y esa actitud, como desde la justeza, también es llevada al ámbito proyectual desde lo constructivo, desde entender que un problema menor de arquitectura se puede transformar en un problema significativo en términos materiales y constructivos, y cómo arrancar desde ahí a la hora de proponer una cierta lógica proyectual y nuevamente poder descomponerla entonces en una serie de elementos que se puedan leer
con cierta claridad, tanto en su formato más bien singular y en cómo se produce el calce entre cada una de las partes que componen esta totalidad. Y la axonométrica, de alguna manera, es un instrumento muy eficaz a la hora de hacer esa lectura que nos permite entonces poder verificar y testear el orden y el sentido del proyecto. Y como aquellas experiencias que nacen de algunas órdenes particulares de un proyecto pueden también reciclarse de alguna manera o precisarse aún más en otros contextos y en otras condiciones, y nuevamente la idea del entendimiento del componente desde una variable constructiva y cómo esa variable constructiva se transforma en una variable proyectual que termina significando la totalidad de un proyecto desde la singularidad de un detalle, de la singularidad en la forma en cómo se conectan ciertos elementos y cómo en la unión y en la conjunción de todos esos elementos se logra la totalidad de la obra. Y esto el desarrollo como que he tenido en términos de la forma de abordar los proyectos me ha permitido poder abarcarlos desde proyectos como de gran escala, como lo veíamos en el inicio del análisis de proyectos más territoriales o el análisis de estas piezas dispersas en el territorio, como una escala tan pequeña como esta casa de muñecas, que en definitiva es un ejercicio también constructivo en el sentido de recuperar ciertos elementos materiales, poder recomponerlos, manteniendo su formato, y produciendo también como estos descalces como escalares, desde el juguete mismo hasta la obra en sí misma y el uno a uno, y que la axonométrica de alguna manera permite nuevamente testear esa ley o esa lógica que rige entonces al proyecto. Y en este número también me permitió poder observar el sistema de representación en axonométrica en distintos formatos. La maleabilidad de la axonométrica nos permite poder testear distintas formas de ángulos, distintos tipos de representación en función de poder declarar ciertas operaciones proyectuales que bajo otros medios de representación no se nos hace posible. La idea de transparentar ciertas situaciones para poder mostrar las estructuras o espacialidades e interioridades de ciertos proyectos, para poder mostrar en otros tipos de obras como el desmantelamiento y luego la incorporación de ciertas piezas son las que terminan configurando el proyecto. Me parece que es súper hoy día como una herramienta muy eficaz para poder evaluar de alguna forma y testear ese orden con el cual rige a cada uno de los proyectos. Y de alguna manera esa variación o esa maleabilidad en los distintos formatos de la axonométrica permite también poder evaluar esos órdenes que organizan el sistema general del proyecto, como una axonométrica seccionada y estirada, que permite evaluar esas condiciones de espacialidad, evaluar cómo se desarrollan las distintas condiciones o relaciones entre el interior y el exterior, o estas vistas invertidas que nos permiten observar cómo una lógica estructural es la que termina determinando y definiendo la cualidad espacial de una edificación, y cómo de alguna manera la precisión del dibujo se ve contrastada con la imprecisión de la realidad y de la obra gruesa, de alguna forma, y cómo esa obra gruesa, bajo mi interés, termina siendo directamente la obra, y cómo se produce ese descalce entre como precisión e imprecisión en términos de la representación y la obra en sí misma. Y de alguna manera organicé estas representaciones e imágenes en torno a desde elementos que son mucho más lineales y que de alguna manera son mucho más expresivos y que se pueden disectar en muchas más piezas y elementos, a otros elementos que son mucho más masivos, como en este caso, donde fundamentalmente el componente principal es directamente la masa y es directamente la espacialidad y es la casa en sí mismo, en este caso de esta vivienda particular. La masividad en cómo está compuesto este proyecto termina determinando que bajo una gran operación de alguna forma se termina determinando
la espacialidad y la conformación del proyecto. Y luego, la axonométrica de alguna manera nos permite validar aquella operación o testear cuán fiel es esa operación en función de la representación. Y finalmente, esa masividad o ese componente, de alguna manera, que podíamos observar en otros tipos de obras donde se puede desmembrar en muchos más elementos, en este caso final, ese componente es todo al mismo tiempo. Es suelo, es muro, es masividad, es división, etc. Es directamente un componente y la edificación al mismo tiempo, al nivel de que uno lo puede leer con esa claridad a la hora de la composición de este modelo físico. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al equipo de Prima y felicitaciones por el trabajo que hacen. Es un gran honor estar hoy día con ustedes, formar parte de este proyecto y compartir este número junto a Felipe, Carolina y Ricardo, a quienes admiro mucho. Algunos los conozco hace mucho tiempo y en otras... y estas ocasiones son también excusas como para seguir conociendo a nuevas personas. Sistemas de trabajo. El edificio singular tiene un rol central y hegemónico dentro de la arquitectura y su discusión, y es difícil escapar de su condición objetual. Por más que justifiquemos su rol urbano, político o social, un edificio tiene límites reales y conceptuales. Son finitos, lentos y suelen estar anclados al suelo. Una crítica a este argumento permite moverse hacia los bordes y ampliar esta concepción convencional que suele dominar la práctica. Estos límites implican considerar, por un lado, la escala de los dispositivos, es decir, artefactos de una escala reducida, muchas veces efímeros o con movimiento, que se desprecian por ser considerados ámbitos del diseño, el interiorismo o la moda. En el lado opuesto aparece el concepto de sistemas, como un conjunto de condiciones que permiten cambiar la escala y el tiempo a partir de un set de reglas y lógicas propias, que se multiplican y transforman, para desdibujar los límites conceptuales del edificio y al mismo tiempo entender el diseño como una forma de trabajo. Los sistemas implican repensar y cuestionar el rol del edificio singular de autor como entidad cerrada y el proceso de diseño basado en detalles y excepciones, por el diseño de un conjunto abierto de reglas que permiten generar condiciones que pueden ser replicadas mediante adaptaciones a nuevas realidades, necesidades o contextos. El concepto de sistema se puede entender en una doble condición. Primero, en el propio proceso de diseño, sistema de trabajo, representación y narrativa, y luego en el propio proyecto, sistema compuesto de piezas, elementos, componentes, unidades, estructuras, redes, especulando tanto en la dimensión cuantitativa, repetición y crecimiento, y en la dimensión cualitativa, variación, flexibilidad, transformación, con repercusiones económicas, políticas y sociales que permiten ampliar las posibilidades y los ámbitos de acción de la arquitectura. Un sistema no debe confundirse con lo genérico, con proyectos neutrales o con usuarios tipo, sino como un proyecto altamente específico y complejo, pero que puede ser multiplicado, editado, adaptado y conectado para generar una entidad mayor, un sistema de proyectos. Lo anterior
también se relaciona con las condiciones de trabajo y el proceso de diseño al interior de una oficina. Un proyecto singular requiere horas de trabajo para resolver un listado de excepciones, y en muchos casos conduce a la precarización del trabajo de los arquitectos, empleados y practicantes. Un sistema de proyectos puede ser entendido como una contrarrespuesta, que permite cambiar las lógicas del proyecto convencional y replantear la necesidad de mano de obra extensiva, al permitir iterar y desarrollar un proyecto de manera eficiente, mejorando en consecuencia las condiciones laborales de los profesionales envueltos. Pensar en sistemas implica diseñar condiciones, definir escalas, construir interacciones entre partes y determinar protocolos específicos, ampliando el campo de un proyecto singular para configurar infraestructuras, colecciones y redes de proyectos, reales o virtuales, que amplíen las posibilidades de la arquitectura y del propio diseño. En un sistema, el proyecto no se reduce solo a la obra construida. La investigación y la representación adquieren un rol central como herramienta que permite especular, criticar y densificar las posibilidades del propio set de reglas que posibilitarán un conjunto abierto de proyectos. Sistemas estructurales es una investigación que inicié en 2015 sobre el rol que tiene la estructura y específicamente la estructura propuesta como exoesqueleto en la definición del proyecto y la capacidad para conferir orden interno y externo a este. Entiendo las estructuras como piezas fundamentales, no solo en relación al aspecto constructivo, sino sobre todo en su capacidad para definir el programa y funcionamiento de un proyecto. Al mismo tiempo, los sistemas estructurales suponen una forma de trabajo, debido a que tenemos una oficina pequeña en la que colaboramos 2 a 3 personas, y muchos de los proyectos están ubicados muy lejos de donde trabajamos, incluso a 1000 kilómetros de distancia, por lo que es difícil desarrollarlos y controlarlos. Esta limitación nos ha llevado a desarrollar una estrategia tanto para diseñar como para construir estos proyectos. La estrategia ha sido resolver todo el proyecto en una única sección, que luego se repite para configurar el total. Esto permite escapar de los proyectos llenos de excepciones y detalles, que son costosos en recursos, tiempo y fuerza de trabajo, y operar sobre la repetición y la variación. Sistemas bidimensionales es una reacción a la arquitectura en Chile que sigue muy enraizada a la tradición de la arquitectura moderna y su variante material local. Sistemas bidimensionales es una investigación que busca generar nuevas posibilidades conceptuales que permitan configurar proyectos al margen de esta tradición y crear nuevas experiencias habitables, que puedan proponer soluciones fuera de la caja literalmente. Esta investigación comenzó en 2013 con un pabellón de madera que se sostenía por sí mismo curvando paneles de madera contrachapada, ranurada con CNC. Este pabellón nos llevó a indagar sobre el papel de la experiencia en la arquitectura, investigando el concepto de la reflexión. A su vez, estos 2 pabellones, años después, me llevaron a especular en el plano doméstico y en las posibilidades de cruce entre este tipo de estructuras y el programa. Sistemas bidimensionales es una respuesta doméstica y programática que surge de una investigación estructural y geométrica, utilizando la concavidad y la convexidad como punto de partida para definir las posibilidades de la planta, la organización y la estructura. La definición de un conjunto limitado de reglas permite configurar un sistema de variaciones y respuestas casi infinito. Sistemas territoriales es una investigación que especula en torno a la escala en arquitectura, cómo ésta se puede mover entre los dispositivos y las redes, cuestionando el rol y las posibilidades del edificio como pieza central y estática para la disciplina. El edificio es más que una pieza autónoma, fija y en relación con un contexto próximo, ya sea el campo o la ciudad. Los edificios pueden ser entendidos como parte de un sistema donde podemos introducir el movimiento y en ese sentido pueden ser más cercanos a un conjunto de infraestructuras móviles y relacionadas, más que solo a piezas estáticas inmediatas. Esta investigación especula en torno al rol que tiene la arquitectura de poder relacionarse en torno a conceptos como programa, tipología o infraestructura, al punto de configurar redes y sistemas repetibles, móviles y variables, que puedan configurar un orden o dibujar un nuevo territorio. Es imposible en pocas palabras realizar una reflexión relevante en torno a la axonométrica, una técnica que tiene una relevancia histórica ineludible, al mismo tiempo que una complejidad técnica e ideológica capaz de definir un argumento. Arquitectos como John Hedjuk, Peter Eisenman, James Stirling, Oswald Matthias Ungers, Toyo Ito o Arata Isozaki la han situado en el centro de sus prácticas y han avanzado su conocimiento.
En la actualidad sigue siendo un campo de especulación fructífero para arquitectos como Stan Allen, Michel Marchetti o Bruna Canepa, que la extiende incluso más allá de la propia disciplina. Quizás uno de los hechos más relevantes y que provoca un quiebre en aquellos que representan una axonométrica es la introducción de las tecnologías digitales. Previo a estas, una axonométrica no era otra cosa que una proyección desde la planta, mientras que en la actualidad suelen ser vistas normadas de un modelo tridimensional. El cambio de planta a volumen, de diagrama a objeto, es en sí mismo un tema que permitiría clasificar a cualquier práctica. En algunos casos, la axonométrica es empleada como un instrumento para validar proyectos vacíos, un artefacto fantástico que, a pesar de ser abstracto, una perspectiva con un punto de fuga infinito, pretende ser, en algunos casos, más real e intensa que la propia realidad, en esa obsesión de algunos arquitectos de cargar compulsivamente los dibujos con objetos, texturas, humanos, inhumanos, sin un objetivo específico y que excede la propia realidad que dicen representar. Si la entendemos como un fin en sí mismo, como el paper architecture, su valor es incuestionable, pero si es un medio de representación, la realidad que representa muchas veces suele ser desilusionante. En mi práctica, entiendo la axonométrica como un doble sistema, literal a su significado. Por un lado, un conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí, y al mismo tiempo, un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado objeto. Lo primero responde a un conjunto de arbitrariedades inalterables que hemos determinado y que se repiten siempre, y dicen relación con la preeminencia en el uso de líneas, el ángulo de 45-45 y la limitación del recurso, volumétricas, estructurales, explotadas, fragmentadas o secuenciales. Lo segundo responde al concepto de que la axonométrica no solo tiene valor como representación de un proyecto, sino que es parte de un conjunto mayor. En este caso, la definición de un proyecto de oficina y su correspondiente archivo. Si reemplazamos la palabra objeto en la segunda definición por la palabra archivo, tenemos un nuevo mundo. El conjunto de axonométricas responde a una taxonomía del proyecto y de la oficina. Nos permite catalogar, comparar e inventariar, y siempre las realizamos a posteriori. En ese sentido, no es una herramienta de diseño, sino una forma de conocimiento. Nunca es fija, sino editable, es decir, también son entendidas como un proyecto en sí mismo, lo que nos ha llevado en el último tiempo a conferirles un grado de autonomía con un nuevo set de arbitrariedades. Finalmente, la axonométrica es didáctica, es decir, sirve para explicar y entender un proyecto, pero fuera de la lógica de la planimetría como documento para construir. Nunca construimos a partir de las axonométricas, las empleamos como un dibujo analítico, tanto del propio proyecto referido como del trabajo general que realizamos, y sobre todo, como una herramienta que nos permite entrar en diálogo y conversar con otros autores que nos parecen relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, Ricardo, Felipe, Guillermo, por sobre todo, no solo como por su trabajo, por haber colaborado en Prima de manera desinteresada, sino también por las presentaciones, por las hermosas presentaciones que armaron y que se nota que la armaron como para este número o para esta presentación, así que se agradece mucho el tiempo que desde ya hace un tiempo le han dedicado a Prima, pero que no ha dejado de
no han dejado de alguna manera de dedicarle con estas presentaciones, así que estamos muy felices de ver su trabajo expuesto de esta manera. Eh, quisiera partir con, tengo varias ideas anotadas, pero una que me parece quizás como más general es algo que está en el texto que escribió Carolina con Ricardo, que dice, hay una parte que dice, es así como parece evidente que la arquitectura, tal como se ha entendido a lo largo de la historia, ha encontrado en el dibujo una herramienta tan esencial como la misma construcción, para determinar cuando una obra ya existe. O sea, idea que de alguna manera el dibujo y obra se equiparan, o digamos la axonométrica o el dibujo tiene un rol que es retroactivo en el caso de Guillermo, que nos contaba que la hacía a posteriori, y en el caso de Felipe, que es como de avanzada, ¿no? Que las va haciendo en la medida que vas desarrollando y anticipando algunos como posibles resultados de la obra. Esa doble relación como de un dibujo que es retroactivo, pero a la vez en otros casos puede ser como de avanzado o anticipa un posible resultado, y esta idea de que el dibujo de alguna manera también tiene esa relación como con la obra, que construye una especie como de, o informa similar a como informaría una obra construida. Eh, sí, esa es como la introducción de las tres, pero cuéntanos un poco de tu proceso, Felipe, porque después le podemos preguntar como a Guillermo y también cómo lo hacen en la oficina Carolina con Ricardo, pero cuéntanos como del uso que tú le das como dentro del proceso y no al final. Dale, porque yo también es como general, pero también coincido con Guillermo en el sentido de que es una versión como posterior, y que es una construcción en sí misma también, que tiene eso de la precisión que no es tal en la obra, o es un deseo de alguna forma como de ese grado de precisión. Y que muchas veces como que, claro, en procesos de diseño, dependiendo del tipo como de proyecto, que muchas veces tienen no sé si fortuna o infortunio, como de que terminen quedando como proyecto, que es por ejemplo los casos de los concursos, donde hay una serie como de construcción de material, como gráfico, de soporte de la idea, o de la forma de cómo representar y mostrar como la idea del proyecto, que también ayuda a clarificar ese mismo discurso, de alguna forma, a la hora de tratar de componer ese discurso y de contarlo de una forma que sea clara, sintética, práctica, eficaz, como en ese comunicado. La axonométrica ahí creo que toma parte como en el proceso, a diferencia de cuando es una obra que de alguna manera se va a edificar y uno no construye con la axonométrica, sino que muchas veces es una construcción posterior, y de que ahí tiene un sentido y una singularidad en la forma en cómo se muestra. Hay ciertas oficinas que son súper rigurosas en un formato o en una angularidad de esa forma. Y en lo personal no me resulta, como que no tengo esa capacidad del método, o lo que decía antes Carolina con Ricardo, de ese rigor de cumplir como con las palabras, con la cantidad de palabras como tal cual. Me encantaría, pero no tengo esa sistematización, pero también eso me otorga como la libertad de tomar una axonométrica y cortarla, abrirla, mirarla desde abajo, cambiar el ángulo, porque creo también como en el propio campo que construye como cada proyecto, cada obra que de alguna manera se toma de ciertos aspectos singulares del encargo, del lugar, etcétera, y construye su propio marco de alguna forma. Y desde ahí entonces que este tipo de representación permite entonces, tiene esa maleabilidad de poder mostrar el proyecto casi como desde el ángulo que más le convenga, de alguna forma. Y creo que eso traté de alguna manera como de mostrar la presentación en esa diversidad de formatos. Guillermo, si queréis te doy el pase, porque
Felipe menciona dos cosas que tú mencionaste que me parecían interesantes, y no sé si les pasa lo mismo a ustedes, Carolina, Ricardo, que Guillermo al menos declaraba que mantenía siempre el ángulo de 45, o sea, eran dos ángulos de 45 grados, como la axonométrica. No estoy seguro, podría equivocarme si en su caso creo que también hay esa consistencia angular, llamémosla así, en el tipo de dibujo que construyen. Felipe en ese sentido un poco más despeinado, como que de alguna manera se apropia y la transforma, cambia los ángulos, como que la disecta. Me gustaría primero como Guillermo en esa especie como de consistencia de estos sistemas que mantienen este set de reglas para trabajar este dibujo, que me parece que también hay un interés y un valor en esa manera de ocupar el dibujo. Sí, a ver, yo diría que es algo que se va construyendo en el tiempo y que puede ser una foto de lo que hacemos hoy en día y que también, como comentaba, son en sí mismos proyectos autónomos, o sea, no tenemos problemas con volver a dibujar sobre ellas, cambiarlas, introducirle como nuevos elementos, colores, como distintos elementos, son cosas, son dibujos abiertos. Y, y claro, nos interesa y me interesa como declararlo a priori porque me ha ido interesando cada vez más como la representación en sí misma. Me parece que es como que es una posibilidad dentro de un proceso de práctica, digamos, profesional que busca construir los proyectos y también tiene algo de escape que, como mencionaba Felipe, cuando las cosas no funcionan, no se construyen, no se logra, se pierde o lo que sea, no es un documento que está como al servicio de un como legajo técnico, sino que tiene un valor en sí mismo. Y esa ha sido como una dimensión que me ha interesado seguir explorando quizá. Y que las axonométricas que se muestran en este número 4 son aquellas que tienen preeminencia de líneas, pero que en este como proceso propio de la oficina también ha ido cambiando y ha ido incorporando, se han ido contaminando con otros elementos. Respecto de la vista que mencionaba, y claro, es una arbitrariedad, no tiene ninguna como explicación que podríamos decir ideológica, pero lo que ha sido interesante es que hemos trabajado hartos proyectos redondos, circulares en el último tiempo, y en el fondo en ese tipo de proyectos que existe como, no sé si la palabra correcta es una simetría, pero es una forma cerrada, como todos los distintos sistemas se van mezclando. O sea, en el fondo un 45-45 es también un 0,90. Y eso, no sé, es interesante, pero es parte también como de un proceso que es de oficina. Oye, siguiendo con la conversación más que esperar el pase de Pablo, comentábamos, Carolina, cuando escuchábamos a Felipe y Guillermo, súper potentes las presentaciones, sobre todo que tienen estas frases que finalmente yo anoté varias, sobre todo Felipe volvió a repetir esta idea de lo preciso del dibujo versus como la imprecisión que después aparece en la realidad. Y después Guillermo como que lo refuerza al pensar que la autonomía del dibujo termina después siendo como incluso una obra nueva, como que finalmente esta reinterpretación del propio dibujo termina siendo un producto en sí mismo y que tiene una autonomía que es capaz de ser como discutida por simplemente ser el dibujo aislado de la propia obra. Y nosotros, en nuestro caso, como para linkearlo un poco con sí tenemos como sistematizado igual una arbitrariedad en realidad. Nos acomoda más por lo que hacemos, por las formas que hacemos. De repente, como que necesitamos que se vea abajo. Y no solo la superficie de lo que hacemos, pero nos interesa harto los modelos, los maquetas, para darnos cuenta que está relacionado con la axonométrica, cómo rotan los objetos, o sea, cómo finalmente al llegar a una esquina o al llegar a cómo ese
ese encuentro, esa lógica de entender esta unidad, se puede reflejar mejor en ese tipo de dibujo que quizás en una elevación o incluso en una planta. Y entendiendo que finalmente después al verlos todos uno al lado del otro empiezan como a armar estas familias, que un poco de los sistemas que igual mencionaba Guillermo, o la masividad que también mencionaba Felipe. Encuentro que de repente en otro tipo de representaciones que obviamente tienen una función más técnica y relacionada a la construcción, no se logra como entender esa dimensión que pasa a ser como más compositiva, más, en un sentido más de entender esto como un objeto deseable y no como algo incluso funcional o utilitario, que el dibujo quizá igual puede ir en esa línea y quizá igual, por eso igual hay una proliferación como de dibujos que uno no necesariamente, y yo me acuerdo mencionar en un momento, como que terminan siendo más reales que la propia realidad al incluir tantas cosas y ahí hay algo que igual es interesante como estas dos realidades, como la de sobre dibujar algo o en el caso igual creo que lo mencionó Felipe, de este dibujo prístino, dibujar lo menos posible para que eso sea un objeto que uno no sabe qué escala tiene, que eso por lo menos a nosotros sí nos interesa como un método de representación. Sí, creo que igual, un poco para ir respondiendo a las preguntas de Pablo, creo que lo bonito que tienen las axonométricas, nosotros hacemos isométricas en realidad, que son en 30 grados. Ahí respondo a otra de las preguntas. Creo que nombramos que se anticipan a la obra, primero porque efectivamente nos dan esa directriz del escorzo, que es lo que igual planteamos en nuestra presentación, porque el escorzo termina siendo algo súper distintivo de nuestro trabajo. Por ser esas obras tan acotadas, esa vista efectivamente nos la entrega la isométrica. Y creo que además de anticiparse a la obra en sí, también se anticipa a situaciones. Creo que al ser un dibujo técnico poco dogmático, o quizás nada dogmático, más allá del ángulo en que se pueda dibujar, nos permite ciertas licencias de poder dibujar al carrito del señor que vende palomitas y anticiparnos a esa situación de esa persona y cómo puede interactuar con la obra. Que no es que no nos permita los otros insumos planimétricos, pero como tienen un objetivo distinto, que se acerca a algo más técnico, no necesariamente uno centra la atención en esas otras cualidades o particularidades que eventualmente van a suceder mientras la obra esté en contacto con las personas. Y me parece que ahí hay una sensibilidad especial de la isométrica o de la axonométrica como un insumo para efectivamente poder comunicar una idea de una manera un poquitito más sensible. Son como unos guiños de la realidad, que quizás son como los colores que igual ponían en cierta isométrica o axonométrica que veíamos ahora, pero no son la realidad básicamente. Entonces, en ese equilibrio entre saber cuántos guiños a esa realidad uno pone o cuántos guiños uno no pone, finalmente puede aparecer ese dibujo particular que contribuye a aportar una información que quizás el proyecto por sí solo no lo hace, puede ser como está con una persona, pero que eso sí resulta como interesante por lo menos para lo que hacemos nosotros. Sí, es interesante esa idea como de la narrativa asociada al dibujo, sobre todo a este tipo de dibujos que yo creo que tienen en común con las axonométricas de Guillermo, que hay algo también de eso como en las de Felipe, pero creo que en el caso de Guillermo un poco más, voy a ocupar esta palabra, problemática como más consistente en el uso, en dar cuenta de una cierta como, también sobre una cierta como proceso de obra, porque una de las como, un par de las axonométricas que nos envió Guillermo está este proceso como constructivo de montaje y desmontaje, y de nuevo aparece esa idea como de narrativa asociada al dibujo, que es lo que ustedes comentan como del carrito o anticiparse a una cierta habitabilidad o una cierta como futuro uso, aunque sea una construcción como personal, intuitiva o arbitraria, creo que es interesante ese uso, que de alguna manera, si bien quizás no está tan cargado en la habitabilidad de los proyectos, o quizás sí, Felipe, pero creo que en tu caso, o lo que he visto más, o lo que me ha llamado más la atención es esta especie como de separarlas, que es otra manera como también de entender un posible proyecto como partes, que es como una pata intermedia con lo que hace Guillermo, que están como habitadas, pero también se están armando, desarmando los proyectos, dando cuenta de quizá otra narrativa que tiene el proyecto, que no es un total, sino que es una componente que a la vez puede ser como replicable en otros proyectos.
Yo creo que eso casi a ver, esa maleabilidad que tiene el recurso, y que, como decía Guillermo, es una cuestión que está como en constante construcción, y de alguna manera casi que, no sé, pues uno, o en mi caso, uno toma una axonométrica y en función de que para qué la voy a usar, es cómo cargo esa axonométrica. Entonces, de un mismo modelo, de un mismo dibujo, puedo desprender como una familia, de alguna manera, de esa misma obra. Y eso es súper interesante, porque de alguna manera uno puede empezar como a contar una secuencia, a contar una historia, una forma de habitar, a contar un proceso constructivo, desde un mismo como objeto de representación. Y esa es la capacidad que tiene también, porque declara a su vez que encontré como súper pertinente el nombre de la presentación de Azócar Catrón, de la real magnitud, de alguna forma. Porque es un dibujo que plantea como planta, alzado y sección como de un solo golpe. Y eso de alguna, y en real magnitud, que es la gran diferencia evidentemente con el dibujo en perspectiva. Y en consecuencia es un dibujo que es ficticio, que jamás lo vamos a ver de esa forma, pero eso lo acerca de alguna manera como a la real magnitud como no sé, del proyecto o de la obra, ¿sí? En sí mismo entendiéndola como desde ese medio de representación como que tiene que ver con la medida, de alguna forma. Pero en lo particular yo creo que tiene que ver con esa capacidad de que uno la usa en función como de qué es lo que pretende como comunicar con aquello. Creo que no hay como una única axonométrica como para un solo proyecto, como que de alguna forma uno puede utilizarla en función del uso final. Guillermo, yo no sé si quieres agregar algo. Sí, no, que eso me parece como que es muy cierto también y que incluso no solo en el dibujo en sí, sino también, bueno, como cualquier dibujo quizás, pero permite trabajar obviamente con las cosas estéticas y con las audiencias a la cual uno le va a presentar algo, que creo que es como lo que comentaba Felipe, en el fondo se le agregan o se le sacan cosas o se pinta o colorea de una cierta forma o no, dependiendo de ese objetivo. Y lo otro también es que es algo que me parece como interesante cuando uno las ve completas, es que no es un dibujo que es un corte, que finalmente una planta es un corte y una elevación es un corte, y un escantillón es un corte también. Entonces, en ese sentido, claro, estos tipos de dibujo operan de otra forma. Y eso que tú dices de la narrativa, o de mostrar ciertas situaciones, que creo que lo hace Felipe y lo hace Carolina con Ricardo, es también algo que es interesante, que me imagino que es para evidenciar ciertas cosas. O sea, en nuestro caso, cuando hacemos una axonométrica que es constructiva, es para dar cuenta, por ejemplo, de que existe un montaje por medio, que es un proyecto que no lleva fundaciones, como acentuar como pequeñas cosas, o que llega en un camión o cosas por el estilo. Entonces también, por eso en el texto comentaba que eran didácticas, o sea, porque permiten explicar, mostrar o dar a entender que en ese sentido un sistema de representación que es un poco quizás más dúctil que los otros. Pero me gusta, o sea, no pero igual voy a ser pero. Me gusta eso que comentas, porque creo que hay un sentido como político asociado a esa manera de comunicarla. No en el sentido solamente como político, como de equilibrio, de gobierno, de diferencia, sino que en el sentido de mostrar que hay una cierta como claridad, usándome el título de Felipe, como ese sin más ni menos, lo que tú comentas, que es como que hay una cierta evidencia de cómo es un proceso de obra y que da cuenta de una cierta claridad, que hay una cierta también austeridad en esa obra, creo, en lo que tú comentas, de que esto se desarma, que no tiene fundaciones, que es tan simple como que llega un camión y se monta. A eso me refiero como con político o política, que también responde a una cierta quizá actitud de la oficina,
a hacer cierto tipo de obras, que tú hablabas también de los sistemas, y que al final es como una especie de gran familia que también tiene esta condición como política que tú mencionabas en tu presentación, que básicamente es que está asociado como a un proceso de oficina, que está asociado a unas horas o a un tipo de trabajo, o una cierta como manera de entender el trabajo de una oficina o de una arquitectura, pero creo que esa como versión como cotidiana de un proyecto de arquitectura, donde evidencia ciertos como procesos con una cierta naturalidad, creo que es interesante como manera de narrar un proyecto de arquitectura, que no es esta cosa como que de repente es una especie de ovni que se posiciona en un lugar, sino que tiene como otro grano, por decirlo así. Claro, De esa misma narración es bonito también y de ese como objeto dinámico siendo estático. Ujú, Por ejemplo, el caso de las axonométricas explotadas y cuando aparecen como toda la descomposición como completa, ujú, y tiene ese dinamismo de alguna forma, de que es una fotografía, una cuestión que está completamente detenida, como que recuerdo de chico como la fascinación de ver como los catálogos de, no sé, de un carrete de pesca y ver la infinidad como de piezas que tenían así como desplegadas hacia cada uno de los costados y que si uno seguía con el ojo, como esa línea segmentada, como que lograba volver a componerlo de alguna forma. Eh, y es súper interesante cómo una pieza que es pesada, que es tectónica, que está fundada, etcétera, tiene esa posibilidad y el arrojo, de alguna forma, como de desmembrarla, y como de estirarla y explotarla completamente, y poder otorgar entonces como una nueva narrativa para esa obra. Yo creo que eso es como un momento súper interesante como de este sistema de representación. ujú, yo agregaría bueno, me parece que siempre son súper objetuales y que creo que se fue comentando como en las presentaciones. Y lo otro, que creo que es un tipo de dibujo que habla como mucho más del perfil y de una cierta psicología del autor, mucho más que otros, en el fondo. Y eso quizás puede estar relacionado con las narrativas. En el fondo es axonométrica como despiezada, donde se dibuja como al último tornillo. Pienso que de repente es como para tratar de mostrar, no sé, por una cierta consistencia técnica o la idea de que el proyecto está como súper entendido o súper cachado, por ejemplo. O, no sé, pues me fijaba en las axonométricas que dibujaba tanto Felipe como la Carolina y Ricardo, y se ve como un rigor en que los bloques no calzan, cambian, se desescalan, se rotan. Entonces también como que de inmediato habla como de una cierta fineza del dibujo, pero que sigue siendo abstracto y no excesivo, que es como algo que comentaba. Y conozco, en mi caso conozco obras de los dos, y claro, tienen una cuestión que son buenas, pues no son desilusionantes también. O sea, como el trabajo sigue siendo como mejor que el dibujo, en dos oficinas que obviamente creo que tienen un interés en una dimensión constructiva o de construir la arquitectura, pero que obviamente encierran como mucho pensamiento detrás de lo que están haciendo. Entonces, como al ver la presentación, me pareció interesante eso también. Son como lo suficientemente sensibles, pero son cero cursis también. ujú. Me gusta esa idea como de descomponer, pero sobre todo recomponer, en el sentido de que el dibujo no es fijo, como mencionaba Guillermo, sino que se está como siempre recomponiendo o ajustando o transformando, que uso la palabra descomponer por hacer un enganche con lo que decía Felipe, esta especie como de explotado, que de alguna manera devela todos sus sistemas, todas sus partes, y que después de alguna manera se van a volver a ensamblar, como que evidencia ciertas cosas. Pero es interesante, creo, esa idea como de recomponer, o sea, que el dibujo es siempre como in progress, por decirlo de alguna manera. Hay algo del texto de Guillermo que creo que es interesante, ahí como que le tiráis un palo a alguien, que no me va a preguntar a quién, o a algunos tipos de oficina, o quizás de alguna idea, más que como de algún tipo de oficina en especial. Dice, nos alejamos de la obsesión técnica que moviliza el avance de conceptos y argumentos más complejos en la escena local. Es interesante la relación que tú estableces entre esas como
obsesiones técnicas y que de alguna manera las asocia o las relacionas como con esta inmovilización de conceptos. Yo creo que ahí hay algo interesante. Sí, o sea, a ver, como creo que son más interesantes las axonométricas cuando se entienden como diagrama, más que como escantillones. Porque en el fondo el escantillón vuelve a reforzar, creo, lo mismo, pero no siendo útiles. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo decía, como creo que nadie construye desde una axonométrica. Sí tiene un sentido didáctico, se puede entender lo que Felipe decía del carrete, o ponte tú los legos, que en el fondo tú los vas armando en función como de una secuencia de axonométricas para ver cómo las partes componen, ¿no es cierto? Pero no se fabrica con una axonométrica, o al menos pienso que no se fabrica una axonométrica. Y cuando se vuelvan más diagramas y empiezan como a tener un valor en sí mismo, y pueden contar una historia o una narrativa o asumir una posición, o incluso como querer hablarle a una cierta audiencia, o sea, no sé, pensar en que una axonométrica la pinta rosada, como que tú estás queriendo decir algo con eso. Y eso me parece que es súper interesante. Entonces, más que en ser o que en tratar de demostrar como un cierto virtuosismo, me parece interesante esa dimensión. Y en el fondo con lo de la escena local habla, o quizás como me refiero como una preeminencia que diría, uno podría decir que existió y que va como un poco más en retroceso, de una especie como de obsesión como con la materialidad, como con una dimensión como más áptica, y que en el fondo como la axonometría igual es súper, o sea, los dibujos planimétricos son muy duros, entonces como que no es creo como que no es la forma. Entonces cuando empiezan a hablar de otro tipo de cosas, me parece que es como más interesante. Entonces, no sé, es raro, creo, como hablar de atmósferas y mostrar axonométricas, por ejemplo. Pero creo que eso es algo que se empieza como a superar, y me parece que es interesante. Y por eso como esa idea, no sé si la palabra correcta es autonomía, ¿no es cierto? Porque es una palabra súper cargada, y sobre todo en el fondo con Eisenman y su axonométrica, pero en el fondo cuando se vuelven también objetos en sí mismos, me parece que son como un súper aporte, y que creo, no sé, pues que es algo que aparece en la publicación de Felipe, por ejemplo, que son dibujos como en sí mismos también. Y obviamente en lo que hace Carolina con Ricardo también. Y en el fondo cuando muestran esas maquetas, claro, efectivamente, o sea, me hace como súper harto sentido lo que comentan de cómo ese interés empieza a evolucionar como hacia esos objetos, y como las interacciones que pueden empezar como a producir entre ellos. Y me imagino que esa foto preciosa que muestran de las maquetas debe tener como varias versiones, como un poco más frontal, un poco más esforzada, un poco más lateral, y van pasando como otro tipo de cosas. Hablando como del uso del color para Carolina y Ricardo, que ustedes todas sus axonométricas las presentaron como en azules y hablando como de cierta consistencia, yo creo que es un tema ineludible, uno lo puede ver en otros sistemas de representación, pero creo que la axonométrica se presta harto para esta idea como de taxonomía, ¿no? Como esta especie como de catálogo o archivo o comparación, o estas como piezas como si fueran insectarios una al lado de la otra, que da cuenta de una cierta como consistencia, y el uso del color, y que todas estén en el mismo color, y que también algo que es interesante en la axonométrica que mencionaba Felipe, que es difícil determinar la escala del objeto, entonces de alguna manera construye como un relato mayor, porque pareciera pertenecer, independiente de su escala, a una cierta como familia. Interesaría como que nos contaran un poco sobre eso, pero también sobre como de su posición asociada a estos dibujos, o a estas taxonomías, o a estos catálogos, o de usar un tipo de línea, un tipo de color, como que
¿Cuál es el relato que a usted le interesa como construir en relación a eso? Sí, bueno, reforzando igual lo que comentaba Guillermo, de que finalmente, o igual lo dice Felipe, esta noción como utilitaria que también tiene el dibujo, en el sentido de que es una herramienta de comunicación y básicamente uno dibuja en función de quién va a ser el receptor de lo que uno está diciendo. Ujú, Por ejemplo, en esta misma presentación entendíamos que no estábamos hablando de un caso específico que íbamos a explicar e Claro. íbamos a utilizar el dibujo como la herramienta para explicar ese caso. ajá, Entonces, sí nos interesaba que en realidad se entendieran como un conjunto, donde en realidad todos eran parte como de este mismo relato, que básicamente es nuestro trabajo, Ujú. donde aparecían estas formas cuadradas, circulares, etcétera, puestas en un lugar. Entonces, eh, también todo, finalmente el dibujo es una herramienta de comunicación y probablemente la axonométrica o la isométrica tiene ese rol más de mediar entre personas que incluso no sean arquitectos y tiene ujú, esa capacidad de ser más didáctica. Entonces, en ese sentido, la utilización del color o otro tipo de dimensiones va en esa línea. Es como cuando uno pone los acentos, las comas o ujú, los puntos, las mayúsculas, etcétera, cuando se escribe, o las comillas, pero va en esa línea. Y respecto a lo de los modelos que comentaba Guillermo, sí, por ejemplo, la isométrica quizá era más difícil empezar a hablar de como estas mismas familias, o por lo menos para nosotros entenderlo así. O sea, la serie como de bodegones, en fotografía como varios bodegones de modelos, van intentando como pasar a esa dimensión que quizá el dibujo ya nos quedaba corto o no, o termina siendo demasiado didáctico, cuando en realidad uno no quiere hablar de algo en específico que puede estar como dibujado, como lo que tú dices, como graficado de un color, sino Ujú. uno quiere hablar como del total. Y ahí había un dibujo que presentaba igual Guillermo que era muy interesante, estos cortes superpuestos, donde finalmente termina siendo como un bodegón, pero bidimensional. Ujú. O esta idea de hablar de la totalidad por medio del dibujo, lo cual que encontramos como muy interesante. Pero se sigue teniendo ese rol comunicacional, o sea, finalmente era comunicar una idea. Finalmente uno se tiene que sentir cómodo con lo que dice en el sentido de que sea lo más preciso, por lo menos para nosotros es importante que sea preciso lo que mostramos respecto a lo que uno está diciendo o lo que uno quiere decir, más allá de las interpretaciones que también se pueden generar, obviamente. ujú, Sí, y de la posibilidad igual que te da el color de construir un relato. Como dice Ricardo, ahora quedaron todas del mismo tono, obviamente es el mismo tono porque somos súper cuadrados, así que todas son iguales, pero porque nos interesaba igual mostrar esa neutralidad frente a una temática común. Es decir, que no nos interesaba que pudiera resaltar un dibujo por sobre el otro, sino que todos formaban parte de la misma familia. Sin ujú, embargo, parte de esos dibujos que hemos mostrado a lo mejor en otras instancias para hablar específicamente de esos proyectos, hemos ujú, manipulado los colores para resaltar sobre todo algo que a nosotros nos interesa mucho, que es esta relación de fondo y figura entre el objeto arquitectónico y el paisaje en el cual se emplaza. ujú, Entonces, generalmente ahí empezamos a modificarlos con un tono distintivo, que puede ser rojo o azul, que son los que mayoritariamente utilizamos, pero siempre con el objetivo de que el color sirva para poder narrar de manera más continua y de manera más eficiente también en función de los receptores que van a estar vinculándose con nuestro relato. Entonces, efectivamente, el color es algo que pensamos, pero siempre con ese objetivo. Que tiene la eficacia que ha mencionado Felipe varias veces, y ujú, que apunta en esa dirección. Quería poner un punto ahí, como a ver qué les parece, porque yo creo que dentro como de esa misma como eficacia o como entender la axonométrica como una herramienta y como cualquier herramienta que te permite o te otorga muchísimos beneficios, te facilita muchas cosas, te permite comunicar, etcétera. Creo que también puede tener ciertos peligros este método de representación. Y hoy día lo vemos que hay una proliferación porque es mucho más sencillo hacer una axonométrica, uno tiene un modelo, le pone la vista en dos dimensiones y te salta la axonométrica y ya está. O sea, uno puede recurrir muy fácilmente como a esa herramienta como de representación. Y alguien mencionó por ahí que no recuerdo como de este sentido como de objetualidad que tiene la axonométrica.
y que Ya. evidentemente también repercute en esa eventual objetualidad de la arquitectura, de entender el proyecto como un objeto y como un ente quizás más disociado de muchas cosas y donde hay una fascinación como por el objeto en sí mismo, más que la forma en cómo se relaciona o el aporte que tiene en una comunidad, en un lugar, en un cierto espacio, en un contexto en particular. Y que tiendo a pensar que incluso como que este mismo sistema de representación que tantas flores le hemos tirado como en este momento también tiene esa cosa como peligrosa, que tanto todos hacemos clases, que tanto ocupamos como forma pedagógica o para que nuestros mismos estudiantes nos presenten como sus proyectos y que de alguna manera valida muchas cosas o oculta muchas cosas del proyecto. Como que hay la belleza que tiene como en sí mismo o este ya casi como ya fetichismo que tenemos como con la Exoamérica también oculta como otras variables del proyecto eventualmente u otras, no sé, o genera algo, supongo, que podríamos discutirlo, que cuál es esa como contracara, de alguna manera, como de todos estos super beneficios y de cómo podría eventualmente estar como afectando o afecta o no al desarrollo como disciplinar, pero desde el proyecto, ¿sí? Ya no como solo como desde la representación. Claro, eso como cuando lo entendís como una representación del proyecto, ¿no es cierto? Pero cuando, en el fondo, cuando es un sistema que te permite contar algo de él y se disocia de eso, creo que eso se vuelve válido y es también como, es bien interesante, pienso. Y también hay algo como que tiene que ver como con la formación que uno recibe en la universidad y todo eso, que también es una formación súper técnica y súper enfocada como en que el proyecto es para construir y de repente como ciertos comentarios, ciertas peleas que damos es que una entrega no sea como un legajo técnico, como plantas, cortes, elevaciones, como para ser construido cuando nunca va a ser construido, sino que los dibujos efectivamente puedan ser dibujos. Los gringos tienen como claro, la traducción es chora, que es como que le llaman drawings, y entonces en el fondo como que los separan totalmente como del proyecto. Y una cuestión como que uno hizo, que uno hace, etcétera, es que hace como láminas. No sé si les pasan a todos, pero se establece como un formato que es como el mismo y donde después se empieza como a encuadrar y encasillar todo y se hacen como necesarias las escalas y todo eso. Y cuando eso se asume como algo que no tiene que no tiene por qué ser como coherente o consistente, se abre, no sé, una posibilidad súper interesante, como que, por ejemplo, la presentación de un proyecto, llámalo como para construir o para presentar o como parte de un ensayo o ejercicio académico, no está normado por eso, pasan también creo que pasan cosas interesantes. A mí no me ha tocado cuesta como hacerlo, verlo en Chile, pero cuando bueno, me tocó estudiar, era interesante, fue como bien liberador, que en el fondo yo me acuerdo que llegué como con mi primera entrega y había establecido una lámina y estaban todas iguales y todo. Y al lado había como una persona que hacía un dibujo de, ponte tú, no sé, por 2 metros de largo, por 30, por 50 centímetros de alto, después 3 dibujos en hoja carta y como que cada uno iba mostrando algo que es distinto y que creo que hablaba súper harto como de la formación que hay detrás. Efectivamente eso como lo que comenta Felipe cuando son problemáticas o sospechosas o que esconden algo, es porque ese ojo entrenado ve que algo va a pasar cuando se construya, ¿no es cierto? Y como que en el fondo la formación apunta a eso, como a testear los proyectos como construidos, pero cuando los entiende, como si se entienden desde una perspectiva que es distinta, como que adquieren un valor totalmente distinto también. Sí, como reforzando un poco eso, estaba pensando mientras escuchaba a Guillermo,
y quizás retomar como la misma idea del relato. Básicamente cuando esta herramienta sirve para comunicar algo, quizás es más importante que el estudiante tenga claro qué es lo que quiere comunicar y el cómo, y esto solo sea como lo que está en medio de lo que él está pensando versus lo que uno ve. Y de repente es cierto que esta idea de predecir todo desde la academia puede anular ciertas discusiones que pueden ser esas mismas que oculta el mismo dibujo. Ahora, cuando no se puede llegar a ese nivel de profundidad y finalmente se termina discutiendo sobre la calidad del dibujo, ya se transforma en una banalidad que no cumple ninguna función para nadie, porque no termina siendo una herramienta de comunicación, sino termina siendo ese objeto autónomo del cual podemos sentarnos a hablar alrededor de qué tan bien o qué tan mal está ese dibujo, que en términos académicos quizás no es tan importante a la hora de que aprender como a reflexionar y después comunicar esas reflexiones termina siendo como el gran desafío en la academia, que termina eh, siendo el desafío igual de uno como profesor de poder impulsar que no solo es materializar tu idea, sino poder explicar tu idea. Y ahí el dibujo puede ser una herramienta. Pero ahora cuando en algunos puntos se puede transformar en un fin en sí mismo, ahí ya es discutible, totalmente cuestionable. Ujú. Sí, yo creo que hemos pasado así por distintas, entre el dibujo como fin en sí mismo y después ahora como peligroso que sea un fin en sí mismo. Es interesante como hemos como afirmado y a la vez negado ciertas cosas, lo cual me parece bien interesante. Y esto de las consistencias o de que hay una cara que se muestra pero otra que no, si eso puede ser un peligro, me parece que son todas esas cosas que vale la pena como reflexionar, y hemos visto como estas como posiciones o miradas diversas que creo que han enriquecido un poco el uso de la axonométrica o de la isométrica o de este dibujo casi tridimensional. Hay algo que mencionó Guillermo en su texto que es medio como para cerrar. Tengo una pregunta más que un poco más abierta, que no es tanto como con la representación, que no sé si siquiera es una pregunta, pero me parece que es bien lúcido en cuanto al uso del modelo digital o 3D en relación a la axonométrica, y no la axonométrica que nace como esta especie como de dibujo que viene de la planta y que no es un modelo de un cuerpo total, que después uno, como decía Felipe, lo mete en el computador y le pone como el ángulo que quiere y de repente aparece como algo, sino que está asociado más a otro tipo de procesos proyectuales. Creo que la irrupción del modelo 3D en la axonométrica igual es un tema. Quizás como en los 80 no era tan interesante, o sea, no interesante, no era como tan relevante o importante, no irrumpía todavía, donde hubo claramente 80 y un poco más atrás no sé si un revival, pero una fuerza en el dibujo axonométrico de muchas oficinas que nombró Guillermo. Pero después de nuevo creo que vuelve, pero quizás el modelo digital tiene esa como, uno le podría, digamos, echar la culpa al modelo digital en el retorno del dibujo axonométrico, porque ya nadie hace un dibujo de una planta que empieza a tirar líneas como verticales o gira la planta en 45 grados, a no ser que sea en primer año cuando es un dibujo asociado a mano. Pero en una oficina normalmente está asociado a un modelo 3D primero y luego como un dibujo axonométrico, que tampoco lo quiero poner como peor o mejor, pero como que da una relación distinta como con este tipo de dibujo. Que, por ejemplo, que te permite armar un total más, o que hay un modelo que tiene mucha más información de lo que tendría un modelo de Peter Eisman de la época. Creo que eso es un tema interesante, que yo al menos no, me pareció sugerente esa mirada que tenía Guillermo, que ponía en relevancia, que está en el texto de este Prima 4. No sé cómo lo ven ustedes en relación al modelo digital o al modelo 3D, porque imagino que para sus prácticas, Carolina, Ricardo y Felipe vienen directamente asociados o alguna vez o utilizan a veces este dibujo en axonométrica no del modelo 3D directo sobre, no sé, una planta o sobre un corte quizás. Es variable. O sea, usualmente apelamos a ser eficientes, pero de repente sí dibujamos digitalmente o desde la planta, pero porque estamos usando el computador como usaríamos una libreta para conversar, pero no hay una posición frente a eso. Pero
Sí, algo que igual mencionaba Guillermo, que encontraba súper interesante, que eran estos sistemas que finalmente todo lo que apunte como a cierta eficiencia, bienvenido sea, cuando en realidad el trasfondo de esa eficiencia sigue siendo algo que es más que solo ser eficiente. Ujú, Entonces, es una herramienta, lo digital no tenemos por lo menos yo, ninguna posición como dogmática frente a eso. No. ujú, Si yo destaco la honestidad de la axonométrica en función de otros subproductos que igual se pueden extraer del modelo, que finalmente puede ser el render, por ejemplo. ujú, Porque finalmente la verdadera magnitud de la axonométrica le otorga una honestidad al proyecto respecto a su escala, a sus dimensiones y al potencial impacto que puede tener en el lugar donde se emplace. A diferencia del render, que cualquier cosa ahí es 100% manipulable. Si algo no te gusta cuando lo estás editando, lo puedes sacar, lo puedes agrandar, quitar, lo que sea. Entonces, carece de honestidad ese tipo de dibujo en función del dibujo del que estamos hablando. Entonces, creo que a pesar de que a lo mejor no siempre se dibuje, que como dice Ricardo, nosotros a veces sí hemos dibujado la isométrica realmente, como en 30 grados, pero también a veces la hemos extraído de esta modelación, ujú, pero yo creo que eso es solo una herramienta para priorizar el tiempo, para agilizar la metodología de trabajo probablemente, pero destaco que aún así es un producto honesto en función de su verdadera magnitud. ujú, Sí, yo estaba conversando todo el rato como también como el uso como en otras disciplinas, pero que son afines a la arquitectura. ujú, Y quería poner en la presentación, al final no puse como eh, que son tan abstractas y elementales, por ejemplo, la axonométrica sanitaria, ujú. que incluso son exigibles como Claro. normativamente en la presentación de un proyecto sanitario. Ujú, Y que esas son hechas claro. A mano. como a mano directamente, así como trazando los elementos sin el instalador sanitario nos hace un 3D para Claro. hacer las líneas. Pero lo bonito de ese dibujo es lo que dice Carolina, o sea, y también como sin más ni menos, es una cuestión como que esa honestidad frente a una cuestión como que es súper práctica, técnica, que comunica, o sea, de un solo golpe, o sea, mucho más sencillo verlo en axonométrica y se puede construir en ese caso como ese tripaje del edificio con ese elemento, a diferencia de una planta, que en una planta la cuestión queda todo completamente como aplanado de alguna forma. Ujú, Y claro, ahí como que el recurso técnico es una cuestión de, porque en definitiva es una línea, ujú, y es una tripa que va y que se le va dando como ciertas codificaciones para entender espesores, diámetros, pendientes, etcétera. Pero es un código súper claro y es una suerte como de lenguaje. Eh, y eso es súper interesante que en otras disciplinas esos lenguajes son como súper parejos y claros, incuestionables, como los planos de cálculo. O ujú, sea, uno ve ciertos planos de cálculo y como que no logra identificar qué calculista es. Uno ve los planos de Azócar Catrón, ve los de Guillermo Evia, ve los de otros y sabe inmediatamente cómo a quién corresponde ese proyecto, de alguna ujú, forma. Y yo creo que también es bonito esa cosa como de la mano o del arte, en definitiva, como que tiene cada una de esas formas de aproximarse. ujú. Eh, Nosotros o sea, cuando hicimos Prima había una especie como de hipótesis que tratábamos de comprobar o corroborar, era que nos interesaba la representación asociada como a un proyecto en sí mismo en las oficinas, pero asociado a un cierto como discurso, como que no eran ingenuas. Y cada número nos interesaba que las oficinas usaran esa herramienta de una u otra manera, independiente de que nadie solo usa una herramienta. O sea, ninguno aquí solo usa axonométrica y eso es todo lo que hace, o solo usa, no sé, secciones constructivas, lo que sea. Pero de alguna manera uno podía trazar, testear, verificar ciertas intenciones de esa oficina a partir de esos tipos de dibujos, ciertas como argumentos. Y eso es lo que hemos estado conversando, creo que aparece. Me interesó harto, quizás después en la entrevista que hagamos con Ricardo y Carolina, me interesó harto lo de la esquina. Lo de figura y fondo lo había escuchado otras veces como en sus proyectos.
pero lo de la esquina y la neutralidad me pareció que ahí hay harto que escarbar, pero creo que aparece y lo relacionaron con el dibujo en axonometría. Me parece que ahí hay algo interesante, que lo hablaban en la vista en Escorzo. Creo que hay una intención y la axonometría claramente se presta como para eso. Lo último que les quería como preguntar, que es más general, pero quizás va a ser la única instancia en el corto plazo que estén ustedes tres como oficina acá. Es algo que creo que, bueno, en varias cosas que al menos en mi cabeza las puedo relacionar, que son transversales, probablemente porque son oficinas jóvenes, pero hay algo que me interesa harto es la gestión asociada a los proyectos, que quizás es un poco más, no directo sobre la representación, pero es algo como que me interesa, que las tres oficinas han pasado por eso, como que la oficina de Ricardo con Carolina hay harto como de gestión detrás de los proyectos como oficina joven, que es casi como el proyecto es la gestión en sí misma, más que quizás incluso a veces la obra. Y eso como que me parece que es bien como interesante. Y era algo que conversamos también con Felipe cuando hicimos la entrevista, que hablamos harto como de la gestión, en el caso de Felipe, de empujar la gestión para que una obra ocurriera o se hiciese. Y tratar de que como sea se construya. O sea, básicamente si hay un encargo, lo importante es hacer la gestión para que se construya, ya sea que sea un proyecto, aunque sea un pabellón, pero como de alguna manera empujar eso y manejar la gestión también como parte del proyecto. Y Guillermo que ha hecho varios proyectos que también son como o concursos o encargos, pero que también ha tenido que manejar eso, sobre todo manejando proyectos que están muy lejos. Me llamó la atención en una conversación que escuché de Guillermo que había muchas obras que no había ido a ver terminadas, o la obra de Lollapalooza que nunca la viste terminada, o cuando reensamblaron Tu Reflexión en otro lado, las fotos tampoco eran como tú y tampoco la habíais visto como en ese lugar, ese proyecto. Y eso me parece también, hay algo de gestión obviamente, porque el JAP tiene harta como gestión, pero también eso de gestionar traslado o a distancia, y eso como que creo que de Oficina Joven son tres proyectos como en sí mismo y creo que es interesante, sobre todo probablemente nuestra audiencia, hablando de audiencia, que en general deben ser o jóvenes arquitectos o arquitectas o futuros. Que si pudieran como expandir un poco más, aunque sea una idea muy general, yo sé que es una pregunta bien general y abierta, pero creo que es un tema que a veces se pone poco en valor, porque está la obra como resultado, pero la gestión que está detrás, que a veces es casi como otro proyecto paralelo, me parece que es un tema interesante de poner en relevancia o en valor. Sí, yo creo que como uno lo puede como extender como la idea de la negociación y obviamente son como el proyecto es, creo, como una negociación con uno mismo o como con el equipo, con tu oficina, etcétera, y es una negociación con terceros. Claro, en algunas oportunidades va como en gestionar un proyecto, pero creo que, claro, quizás no es tan interesante y es súper aburrido, pero donde por lo menos a nosotros se nos va como muchísima más energía de lo que queremos, es como en que, no sé si es la construcción o es que el proyecto se haga, son como las revisiones de presupuesto, las idas y venidas, como los cambios en especificaciones, etcétera. Y creo que eso le toca como le toca hacer a todo el mundo, desde el con más presupuesto con el menos presupuesto. Y ese es como un ámbito que creo que es súper interesante y que se conversa bien poco. Yo creo que finalmente la parte como podríamos llamar como de planteamiento, una dimensión creativa y una dimensión de desarrollo, es mínima en relación como a todas esas negociaciones que hay con un cliente, con un mandante, contra la negociación que tú haces contra unas bases, si es que es algo público, contra la construcción, contra el clima, contra el presupuesto. Como, quizás como lo que comentáis, Pablo, yo lo entendería como desde ese punto de vista. Y en el fondo la representación tiene ese escape que es como más innegociada, si lo que, ¿cachai? Quizás como, no sé, hay algo no sé, son como dos dimensiones del trabajo totalmente distintas también. Yo estoy pensando todavía, así que dale, Ricardo.
Bueno, nosotros, en nuestro caso, nunca hemos tenido un cliente. Esa es como hasta ahora. Alguien que se nos acerque y nos diga así como, hagan esto. Todo lo hemos hecho en base a concursos, ya sea concursos de fondos públicos o concursos de proyectos de arquitectura. Ujú. Entonces, eso ha generado en nuestro trabajo, y que quizás sí puede estar relacionado a la representación, e incluso algo que mencionaba Guillermo, que me hizo mucho sentido, que yo lo anotaba, que está, como definir todos estos sistemas que finalmente como que se van contaminando unos con otros. Ujú. Nosotros igual operamos en ese sentido, pero también está alineado a la manera, como a la orgánica de la oficina, que finalmente cada cosa que hacemos va contribuyendo directamente a que surja una nueva idea que pueda ser capaz de ser materializada, pero a la vez tiene esta como doble dimensión, que por un lado es construir un argumento de oficina, Ujú. que para, eso es para nosotros eso es muy importante, e invertimos mucho tiempo también en eso, pero al mismo tiempo construir el argumento para el proyecto siguiente. Ujú. Y finalmente desencadena que la eficiencia que podamos tener para poder desarrollar ese proyecto que esperamos hacer venga de algo que pensamos antes y no estar siempre en cero. Y para eso, como el argumento o de dónde sale, que puede ser quizás una manera como más efímera o incluso más que efímera, más sensible, incluso cuestionable. Nosotros tenemos como un origen común, hay un lenguaje común, que básicamente eso es como súper difícil cuando tú trabajas quizás en dupla, en saber cuándo algo te parece bien o mal. Eso nosotros lo teníamos zanjado antes de tener oficina, porque finalmente nos gustan en cierta medida como ciertas cosas muy similares, que están en la ruralidad o en la industria. Entonces eso agiliza harto después a la hora de enfrentarse a un proyecto, cómo resolver eso. O sea, finalmente vamos a recurrir a ese imaginario o esa idea que nos parece que es mejor eh, eh, para cada caso. Y ahí después en cómo resolver esa forma constructivamente, presupuestariamente, etcétera, termina siendo como el desafío. ¿Cuál es la materialidad? ¿Quién lo va a hacer? Pero básicamente nuestra oficina opera en esas dos dimensiones. La construcción de este argumento, que va siempre como evolucionando, y paralelamente cómo ese argumento va concadenando proyectos que finalmente se alimentan entre sí y sustentan el proyecto anterior. O sea, siempre hay un respaldo anterior para hacer el proyecto siguiente. Ujú. Eso nos permite en realidad ir como postulando o concursando, porque ya hay algo que está sobre la mesa y no simplemente el cero. Sí, y bueno, más que gestión en nuestro caso es autogestión 100%, y todo ese proceso previo a que la obra esté construida es casi el mismo trabajo de dedicación que diseñar el proyecto. O sea, es como que hacemos dos proyectos en uno siempre porque como todo depende de nosotros, desde que observamos una necesidad y somos sensibles con eso, para luego buscar el financiamiento, buscar actores que nos ayuden también a materializar nuestras propuestas. Todo eso en sí es un proyecto, Ujú. que luego también se complementa con el proyecto en sí, que es el diseño, y eso tiene como resultado después la obra. Y eso conlleva varios desafíos, yo no sé si es para todas las personas, tiene lo positivo del arrojo de identificar una necesidad, de decir aquí hay que hacer esto, y buscar la medida para hacerlo y luego verlo concretado, pero a la vez involucra muchísimo trabajo y constancia para no defraudar a nadie en el proceso. Como hay muchísimos intermediarios y muchísimas expectativas al respecto, en algún momento uno pudiese defraudar a alguien o a alguna institución, y quizás somos demasiado responsables como para caer en eso, así es que preferimos caer en el estrés y en la desesperación, así es que esa es la parte difícil del camino. Sí, pero igual entendemos nuestro oficio como un canalizador o a alguien que en realidad está como en esa intersección entre que hay alguien que quiere algo y están esos recursos que probablemente podrían ser canalizados para suplir eso. Ujú. Entonces, igual, y algo que nosotros igual transmitimos a nuestros alumnos, básicamente esa inmovilidad que te puede causar el esperar que tú vas a trabajar para un cliente o un mandante, no te transforma a ti realmente en esa persona que en Ujú. realidad, por tu propio expertise, ya podrías llegar desde el punto A al punto B
involucrando a esas otras personas para poder llegar desde esos puntos. Ujú. Y obviamente, bueno, Carolina lo plantea como de manera súper divertida, que yo creo que todos pasamos por el mismo estrés y la hoja en blanco, lo que sea, pero obviamente tú vas agarrando un ejercicio que finalmente transforma todo en un sistema. O sea, desde el propio trabajo, este argumento, hasta la manera en que después tú vas aprendiendo a desenvolverte dentro de este medio. O sea, que ya es más delicado la manera de entender cuál es realmente una oportunidad viable y cuál no. Sí, creo que igual hay un desafío para las escuelas de arquitectura. Nosotros igual trabajamos en una escuela y generalmente conversamos estos temas de finalmente siempre nos educan para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero siempre o mayoritariamente los proyectos del taller apuntan primero a un cliente específico y segundo a un cliente que es súper genial, como la casa para el artista. Y que no es solo un artista que solo hace una cosa, sino que pinta, es músico, le gusta leer, tiene un terreno frente a la playa en un paisaje espectacular. Donde la posibilidad de que eso ocurra una vez que uno egresa puede que suceda, pero a lo mejor no va a ser la detonante o la condición más repetitiva. Entonces creo que igual el taller, en el sentido de que es uno de los ramos más importantes de la carrera, quizás debiese también adquirir cierta sensibilidad con nuevos problemas a los que se enfrenta la ciudadanía y al que nos enfrentamos como profesionales, de que después no está ese cliente ideal que todos vimos en el taller, sino que los problemas son mucho más cotidianos y quizá no nos educan para la cotidianidad, sino que nos educan para una condición mucho más exótica, podríamos decir. Sí. Ujú. Y cuestionando un poco la idea de proyectar. Por ejemplo, a mí me gusta escribir y creo que en ese sentido, al escribir ciertas de estas cosas que finalmente postulamos, también uno está proyectando a la hora de estar escribiendo. Y no soy investigador ni tampoco nada por el estilo, no es mi campo. Pero ahí hay un espacio en el que quizás tampoco se está entendiendo de que la manera de comunicar las cosas no es solo axonométrica. Ujú. Y también hay personas que eso no lo van a entender. Van a entender en realidad qué es lo que tú quieres lograr de forma muy verbal y todos nos podemos imaginar cosas diferentes. Ujú. Y ahí igual hay algo que por lo menos creo que hemos explorado hasta ahora y sí es parte como de la gestión. Ujú. ¿Felipe? Sí, yo coincido completamente con ambos. Y claro, yo creo que el golpe de realidad es demasiado fuerte como en ese tránsito como de la academia al mundo profesional, sobre todo cuando no tenéis redes, cuando no esos encargos no llegan, o ese encargo ideal nunca llegó y no llegará. Y de alguna manera hay que construirse como ese encargo. Y yo creo que ahí hay un primer proyecto o una primera arquitectura. Y que es una cuestión que es un músculo que no estaba ejercitado y que hay que medio ejercitarlo como a la fuerza. eh, y de desarrollarlo de ese como olfateo, como de dónde encuentro una posibilidad proyectual y transformar algo que eventualmente no tenía como fin terminar en un proyecto de arquitectura y poder transformarlo en aquello. Ahora, entendido ese proyecto de arquitectura, creo que hoy día la definición de aquello es mucho más amplio que un solo edificio. Eh, no sé, entiendo como, por ejemplo, la ejecución del libro como un proyecto en sí mismo, como que tiene una lógica de que quizás un investigador o un escritor lo hubiese diseñado de otra forma. Yo lo entendí como desde variables de un proyecto, como conectando cosas, tratando de resolver una ecuación que contenía variables que eran de arquitectura directamente y se respondían con arquitectura, pero no un edificio. Y quizás es mucho más relevante que un edificio, de alguna manera, como esa idea como de querer como construir algo porque es una cuestión que va a quedar y que va a perdurar aún más. Pero en el problema de la gestión yo creo que es un temazo muy contemporáneo, porque también abre muchas posibilidades y mucho campo a nuestra disciplina, que por algunos lados se va cerrando a un porcentaje muy mínimo de quienes como que proyectan y diseñan directamente, así como boutique,
a abrir un campo exploratorio de cómo enfrentar la arquitectura como con otros fines, o en definitiva como con otro objeto final. Pero en mi caso, a mí me gusta el objeto construido, me fascina ir a la obra, ver la cuestión construida, por lo tanto trato de empujar, y cuando veo que hay una oportunidad y hay recursos, aunque sea muy poquito, trato de transformar la fórmula para llevarlo a por lo menos testear una cuestión que se vaya a parar de alguna forma, y de que se vaya a transformar en un objeto construido, porque voy a poder explorar un detalle, una unión de algo, voy a poder registrar ese elemento. Y por ejemplo, los pabellones que mostraba, esas cosas como al principio, son eso, o sea, son la transformación de una cuestión que me pidieron. Es como dar liebre por gato, de alguna forma, como que te están pidiendo una cuestión, pero, y que muchas veces hasta el mismo cliente o la entidad que sea no sabe realmente lo que quiere. Y yo creo que esa también es una pega como profesional y ética, como demostrar así como abrir ese espectro de posibilidades, y que en definitiva uno tiene esa sensibilidad de poder conectar distintas variables, sintetizarlas en un solo objeto o en un solo elemento, y que sea aún mejor, o que a lo menos sea una variable como distinta y más exploratoria a ese origen de aquel proyecto con el cual te estaban solicitando. Y para rematar, y yo creo que finalmente también hay una cuestión que lo mencioné como al principio de la presentación, que tiene que ver con una cuestión como descentralizadora. Y qué bueno que estamos, sin desmerecer a Guillermo, que somos muy cercanos y todo, pero qué bueno como estar aquí con Azúcar Catrón. Y de alguna manera la realidad como provinciana tiene como una dinámica súper singular también. Y tiene así como la realidad metropolitana es tan compleja, las complejidades aquí son otras. Y de alguna manera esa gestión tiene que ver con que muchas veces el proyecto que te lo encargan porque necesitan una firma de un arquitecto, pero no porque necesitan un diseño en particular. Entonces, esa capacidad de poder transformar de nuevo, como esa arquitectura del encargo, de transformar una cuestión que es meramente práctica a una cuestión que pueda tener un cierto valor, creo que de nuevo es como ese músculo de gestión que hay que ejercitar. Súper. Le escribí ahí una última cosa. Le agradecemos por haber estado hoy, haber ocupado su tiempo en esta hermosa presentación y discusión. Nuevamente reitero a nombre del equipo su participación, y esperamos que este número 4 también pueda llegar a muchas personas, ya que hay harto trabajo detrás, sobre todo creo como a nuestro invitado. No queremos aquí los únicos que trabajamos que de una manera muy desinteresada accedieron a participar de nuestro número, así que le reiteramos nuestro agradecimiento. Carolina, Ricardo, Felipe, Guillermo, muchísimas gracias por haber creído, digamos, en este proyecto y haber querido como colaborar con nosotros. Súper. Muchas gracias a ti, Pablo, y qué bueno que estés con cámara prendida aquí participando en la discusión. Sí, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, y esperamos haber sido unos buenos teloneros para estos excelentes expositores con sus oficinas respectivas. Sí, todo un honor telonear a Guillermo y a Felipe. También admiramos mucho su trabajo, así que, y de todas maneras, felicitar a Pablo y todo el equipo de Prima, que sin lugar a dudas son estas instancias que también aportan en varias capas a la disciplina, y eso tiene un valor que va a pasar probablemente a la posteridad. Así que muchas felicitaciones. Sí, un gran abrazo y me sumo a las felicitaciones.